¿Alguna vez has sentido una angustia tan profunda que ni siquiera podías ponerla en palabras? Un nudo en el pecho, una opresión en el alma, una sensación de que algo está mal, pero sin saber exactamente qué. ¿Y si te dijera que esa angustia no es castigo, no es casualidad, sino una herramienta sagrada que Dios está usando para acercarte a Él? Lo sé. Parece difícil de creer. ¿Cómo puede Dios usar algo tan incómodo, tan doloroso, para atraernos hacia su corazón? Pero hoy vas a descubrir un secreto que pocos conocen. La angustia no es enemiga de tu fe. Es una puerta hacia una intimidad más profunda con el Padre. Es un susurro del cielo que dice: te extraño, ven a mí. Este video no es como otros. Aquí no te hablaré solo de promesas de alegría, sino del poder oculto que hay en tus lágrimas, en tus noches sin dormir, en esos momentos donde el alma grita en silencio. Y si te quedas hasta el final, vas a comprender que esa angustia que has sentido no ha sido inútil, ha sido sagrada y puede ser el inicio de un avivamiento interior. En los próximos minutos te mostraré con la palabra de Dios cómo el cielo usa tu quebranto como herramienta de redención, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en medio de tus emociones más humanas para revelarte su ternura, su presencia y su plan. Y quiero que comentes ahora con fe esta frase: mi angustia no es en vano. Comenta esta frase como un acto de fe, un pacto de rendición, una señal de que reconoces que estás en el lugar correcto y que este mensaje no ha llegado por casualidad. Da like a este video, no por mí, sino porque al hacerlo estás diciendo al algoritmo de YouTube: esta palabra tiene que llegar a más personas que están sufriendo en silencio. Y si no te has suscrito aún, hazlo ahora. Este canal está tocando vidas que no tienen iglesia, personas que están rotas por dentro y no saben cómo volver. Suscribirte es más que un clic. Es un paso hacia una comunidad espiritual donde Dios habla, aunque tú estés en silencio. Hoy vamos a caminar juntos por 20 revelaciones que cambiarán tu forma de ver la angustia. Y te aseguro algo: la penúltima enseñanza será una llave para desbloquear una nueva etapa espiritual en tu vida. Ahora respira profundo, apaga las distracciones. Este no será un video más, será un encuentro con Dios en medio de tu angustia. Empezamos ahora. Muchos creen que sentir angustia es un signo de debilidad espiritual, que si tienes fe no deberías experimentar ansiedad, temor o incertidumbre. Pero eso es un error, porque incluso Jesús, el Hijo perfecto del Padre, sintió angustia profunda antes de la cruz. En Mateo 26, 37, 38, leemos: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, el mismo que sanaba enfermos y calmaba tormentas, ahora está quebrado, lleno de angustia, sudando gotas de sangre, rogando al Padre si es posible evitar el sufrimiento. ¿Y sabes qué aprendemos de esto? Que la angustia no es un pecado, es un lenguaje espiritual, es un altar invisible donde tu alma grita: Dios, te necesito más que nunca. Jesús no ocultó su dolor, no fingió fortaleza, no rechazó la carga, la llevó al Padre. Y en esa conversación angustiosa fue fortalecido para enfrentar la cruz. Querido oyente, ¿cuántas veces te has sentido culpable por llorar, por sentirte débil, por tener el corazón oprimido? Hoy Dios quiere decirte: no estás mal por sentirte así. Estás siendo moldeado, estás siendo preparado. Estás caminando por el mismo camino que caminó mi hijo. La angustia de Jesús en Getsemaní no fue un obstáculo en su ministerio, fue parte del cumplimiento de su propósito.
Y tu angustia hoy, esa que te aprieta el pecho y no te deja dormir, puede ser justamente la herramienta que Dios está usando para empujarte hacia tu propósito eterno. Haz esta oración conmigo ahora. Señor, gracias por mostrarme que incluso tu hijo sintió angustia. Gracias por no rechazar mis emociones. Hoy, en medio de esta carga, elijo seguir tu voluntad, aunque duela, porque sé que tú estás aquí y que esto me está acercando más a ti. Querido oyente, no huyas de la angustia, llévala a Getsemaní, llévala a los pies del Padre, allí no serás rechazado, serás fortalecido. En 1 Samuel capítulo 1 encontramos la historia de una mujer que conocía muy bien el sabor de la angustia, Ana. Ella era estéril. Una situación dolorosa en cualquier contexto, pero especialmente humillante en una cultura donde la maternidad era símbolo de bendición y honra. Además, Ana vivía bajo provocación constante por parte de Penina, la otra esposa de su esposo, que sí tenía hijos. Día tras día, año tras año, Ana cargaba una tristeza silenciosa, hasta que su alma no pudo más, y fue allí, en medio de la angustia, donde algo cambió. El versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Te das cuenta? No fue una oración estructurada, no fue una plegaria bonita, fue un desahogo, una explosión emocional delante de Dios. Ana no disimuló, no se contuvo, no se preocupó por cómo sonaba su voz ni cómo la veían los demás. Solo lloró, solo clamó, solo abrió su corazón y el cielo escuchó. Tanto así que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana le respondió en el versículo 15: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es lo que Dios espera de ti, no perfección, no oraciones largas, no un rostro sin lágrimas. Él quiere tu alma tal como está, derramada, rota, genuina. Y fue esa oración, nacida de la angustia, la que abrió el vientre de Ana, la que trajo a Samuel, uno de los profetas más poderosos de toda la Biblia. Querido oyente, ¿estás angustiado? ¿Sientes que ya no puedes más? Entonces no calles. Ora como Ana. Llora si es necesario, pero no te alejes de Dios. Corre a Él, porque la angustia, cuando es llevada al altar, se convierte en llave de milagros. Haz esta oración conmigo. Señor, como Ana, hoy derramo mi alma delante de ti. No tengo fuerzas para orar con belleza, pero tengo sinceridad. Y sé que eso es suficiente para que tú me escuches. Recibe mi dolor y transforma esta angustia en un milagro. Dios no resiste un corazón quebrantado. Y si tú, como Ana, eliges llorar en su presencia, verás cómo tu clamor traerá fruto, no solo en tu vida, sino para generaciones futuras. Hay versículos que no solo se leen, se viven. Y uno de ellos está en el Salmo 34:18, donde dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es fácil sentir a Dios cuando todo va bien, cuando la provisión llega, cuando hay salud, cuando los planes marchan según lo esperado. Pero cuando llega la angustia, cuando las noches se hacen largas, cuando nadie entiende lo que llevas dentro, es ahí donde más necesitas sentir que Dios no te ha abandonado. Y este salmo no es una metáfora espiritual, es una promesa viva, una verdad eterna, una certeza en medio del caos. Cuando tu corazón se quiebra, cuando no puedes sostener tu sonrisa, cuando las fuerzas se agotan, Dios no se aleja, Él se acerca. ¿Puedes imaginarlo? En el momento exacto en que crees que nadie te ve, que nadie entiende tu lucha, el Dios Todopoderoso se inclina hacia ti, se sienta junto a ti, te cubre con su presencia. Y aunque no digas nada, Él sabe todo lo que estás sintiendo, porque no necesitas gritar para que Él escuche.
No necesitas palabras para que Él entienda. Tu angustia habla un idioma que el cielo conoce bien. El salmista sabía esto por experiencia. David escribió estos versos después de haber sido perseguido, rechazado y humillado. Su corazón estaba en 1000 pedazos. Pero ahí fue donde Dios se hizo más real que nunca. Querido oyente, tal vez tu angustia no ha desaparecido, pero eso no significa que Dios no esté actuando. A veces, la primera respuesta divina no es cambiar la situación, sino recordarte que no estás solo. Haz esta oración conmigo. Señor, tu palabra dice que estás cerca de los quebrantados. Hoy me acerco con mi corazón roto, pero con fe. Te pido que me abraces en medio de esta angustia y que me hagas sentir tu cercanía. No quiero seguir pensando que estoy solo, cuando en realidad tú estás más cerca de lo que imagino. No ignores tu quebranto, no lo escondas. Entrégalo a Dios y descubrirás que la angustia puede ser el escenario donde el amor del Padre se manifiesta más fuerte. Hay versículos que no solo se leen, se viven, y uno de ellos está en el Salmo 34:18, donde dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Es fácil sentir a Dios cuando todo va bien, cuando la provisión llega, cuando hay salud, cuando los planes marchan según lo esperado. Pero cuando llega la angustia, cuando las noches se hacen largas, cuando nadie entiende lo que llevas dentro, es ahí donde más necesitas sentir que Dios no te ha abandonado. Y este salmo no es una metáfora espiritual, es una promesa viva, una verdad eterna, una certeza en medio del caos. Cuando tu corazón se quiebra, cuando no puedes sostener tu sonrisa, cuando las fuerzas se agotan, Dios no se aleja, Él se acerca. ¿Puedes imaginarlo? En el momento exacto en que crees que nadie te ve, que nadie entiende tu lucha, el Dios Todopoderoso se inclina hacia ti, se sienta junto a ti, te cubre con su presencia. Y aunque no digas nada, Él sabe todo lo que estás sintiendo, porque no necesitas gritar para que Él escuche. No necesitas palabras para que Él entienda. Tu angustia habla un idioma que el cielo conoce bien. El salmista sabía esto por experiencia. David escribió estos versos después de haber sido perseguido, rechazado y humillado. Su corazón estaba en 1000 pedazos, pero ahí fue donde Dios se hizo más real que nunca. Querido oyente, tal vez tu angustia no ha desaparecido, pero eso no significa que Dios no esté actuando. A veces, la primera respuesta divina no es cambiar la situación, sino recordarte que no estás solo. Haz esta oración conmigo. Señor, tu palabra dice que estás cerca de los quebrantados. Hoy me acerco con mi corazón roto, pero con fe. Te pido que me abraces en medio de esta angustia y que me hagas sentir tu cercanía. No quiero seguir pensando que estoy solo, cuando en realidad tú estás más cerca de lo que imagino. No ignores tu quebranto, no lo escondas. Entrégalo a Dios y descubrirás que la angustia puede ser el escenario donde el amor del Padre se manifiesta más fuerte. Hay algo en la angustia que derrumba nuestras defensas, nos quita las máscaras, nos obliga a reconocer que no tenemos el control. Y aunque eso puede parecer una derrota, en realidad es el primer paso hacia la libertad. Muchos vivimos tratando de mantener todo en orden: la familia, el trabajo, las emociones, la vida espiritual. Pero cuando todo se nos escapa de las manos, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando la angustia nos invade, Dios aparece con un mensaje claro: ríndete, déjame ser yo quien tome el control. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata lo que Dios le dijo en su momento de angustia: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Puedes verlo? La angustia no es un castigo, es una plataforma para que el poder de Dios se manifieste en ti, pero para eso necesitas soltar.
soltar el miedo, la ansiedad, el orgullo y decir, con sinceridad, Señor, no puedo, hazlo tú. La rendición no es pasividad, es un acto activo de fe. Es mirar al cielo y reconocer que tu fuerza tiene un límite, pero que su poder es ilimitado. Cuando llegas a ese punto de rendición, la angustia se convierte en altar. El dolor se transforma en una oportunidad, y lo que parecía el fin se vuelve el inicio de una relación más profunda con Dios. Haz esta oración conmigo ahora. Padre, hoy dejo de luchar solo. Estoy cansado de tratar de controlarlo todo. Reconozco mi debilidad. Me rindo a ti. Toma mis cargas, mis temores, mis dudas. Haz tu voluntad en mí, porque sé que es mejor que cualquier plan que yo pueda tener. Querido oyente, la angustia es muchas veces el último recurso que el cielo utiliza cuando ya ignoraste todas las señales anteriores. Es el grito de Dios que te dice, entrégamelo todo, confía en mí, yo tengo el control. Y si hoy lo haces, verás cómo la angustia se disuelve y comienza una paz que no tiene explicación, porque no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que está contigo en medio de la tormenta. A veces creemos que la angustia es algo que debemos esconder, algo personal, algo que no debe ser compartido. Pero, ¿y si te dijera que esa angustia que llevas dentro puede ser el canal que Dios quiere usar para bendecir a otros? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en medio de su dolor se convirtieron en intercesores poderosos. Uno de ellos es Nehemías. Cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, que sus muros estaban derribados y su pueblo desprotegido, no solo sintió tristeza, sintió una angustia profunda. Una angustia que lo llevó a ayunar, orar y clamar a Dios durante días. Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La angustia de Nehemías no lo paralizó, lo activó, lo convirtió en voz, en acción, en constructor de esperanza. ¿Te has puesto a pensar que tu dolor podría ser una señal de lo que Dios quiere que tú levantes? Tal vez estás angustiado por tu familia, y Dios quiere que tú seas quien comience la restauración. Tal vez te duele ver la frialdad espiritual en tu iglesia, y Dios está despertando en ti un fuego de intercesión. Tal vez lloras por tu ciudad, y el cielo está esperando que te pongas de pie como Nehemías para reconstruir los muros caídos. Querido oyente, no ignores tu angustia. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga con este peso? Porque muchas veces la angustia no es solo una señal de necesidad, sino un llamado a la acción. Haz esta oración conmigo. Padre, hoy entrego esta angustia en tus manos. Si tú la estás usando para despertarme, para enviarme, para usarme en la vida de otros, entonces no. La rechazo, te digo. Aquí estoy. Úsame como intercesor, como constructor, como canal de tu propósito. Dios no desperdicia ningún dolor. Y si tú hoy decides rendirle tu angustia, Él puede convertirla en compasión, en fuerza, en un puente entre el cielo y los que más necesitan su toque. Hay momentos en los que el ruido de la vida, las rutinas, las distracciones y hasta nuestras propias certezas nos impiden escuchar la voz de Dios. Pero cuando llega la angustia, todo cambia. De pronto, el alma se aquieta, los sentidos espirituales se agudizan, la autosuficiencia se desmorona, y allí, en medio del dolor, nuestro espíritu se vuelve más sensible, más atento, más receptivo. ¿No fue eso lo que le pasó a Elías? Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías cae en una angustia profunda. Se siente solo, perseguido, inútil, tanto así que le pide a Dios morir. Pero Dios no lo rechaza. Dios no
lo regaña. Dios lo lleva al desierto y en ese lugar de aislamiento y angustia le habla. Primera Reyes 19:12 dice que el Señor no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Te das cuenta? Dios habló en el susurro. Y Elías solo pudo escucharlo porque estaba en silencio, porque su alma había sido quebrada, porque su corazón estaba listo para atender. Querido oyente, tal vez tú también has estado corriendo, ocupado, distraído, confiando en tu fuerza. Y la angustia llegó como un muro, no para destruirte, sino para detenerte y enseñarte a escuchar. Dios muchas veces no grita, susurra, y solo los quebrantados lo escuchan. Haz esta oración conmigo. Señor, en medio de esta angustia, quiero aprender a escucharte. Quita de mí todo ruido que me aleja de tu voz. Silencia mis miedos, mis prisas, mis dudas. Y habla, Señor, que tu siervo escucha. La angustia puede doler, pero también puede despertar tu oído espiritual. Y si hoy estás en ese lugar silencioso, no lo desperdicies. Inclina tu corazón, porque Dios está a punto de susurrarte algo que cambiará tu historia. Uno de los efectos más profundos de la angustia es que ella saca a la luz lo que estaba escondido, aquello que estaba adormecido en el alma, heridas que no sabías que aún dolían, inseguridades que creías superadas, miedos que preferías ignorar. Pero cuando la angustia llega, todo eso sube a la superficie. Y aunque duela, eso también es parte del proceso de Dios. Es como cuando una herida física se infecta. El cuerpo empieza a hincharse, a doler más intensamente, y entonces comprendes que no basta con cubrirla. Necesita ser limpiada desde adentro. Así es el alma. En el Salmo 139, 23, 24, David ora con sinceridad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David no temía ser expuesto, temía vivir con áreas ocultas en su interior que lo alejaran de Dios. Por eso pedía ser examinado, probado, purificado. La angustia es, muchas veces, el bisturí espiritual que abre lo profundo del alma para que el Espíritu Santo haga su obra de limpieza. Querido oyente, ¿has sentido que esta angustia te ha mostrado cosas de ti que no sabías? ¿Que hay pensamientos, sentimientos, traumas o recuerdos que ahora están brotando con más fuerza? No los rechaces, no los escondas otra vez. Entrégalos al Señor. Él no te quiere avergonzar, Él te quiere sanar. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias por usar esta angustia para revelarme áreas de mi alma que necesitan tu toque. No quiero seguir ignorando lo que me ha dañado. Te entrego mis emociones, mis recuerdos, mis pensamientos ocultos. Límpiame, sáname, transfórmame desde lo más profundo. Dios no quiere solo calmar tu angustia, Él quiere usarla para hacer cirugía espiritual, para sacar lo que no sirve y sembrar lo que da vida. Y si hoy te abres a ese proceso, verás cómo, poco a poco, esa angustia se convertirá en libertad. La mayoría de las personas busca a Dios cuando necesita algo, una puerta abierta, una respuesta urgente, un milagro visible, y no está mal. Pero hay algo que solo la angustia puede producir, una intimidad genuina con el Padre. En tiempos de alegría, lo alabamos. En tiempos de necesidad, le pedimos. Pero en tiempos de angustia, nos aferramos a Él como nunca antes. Lo buscamos, no por lo que puede hacer, sino por lo que Él es. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel? Hechos 16 relata cómo fueron golpeados injustamente, encarcelados sin razón y atados en el lugar más oscuro de la prisión. Todo parecía estar en contra. Podían haberse quejado, podían haber perdido la fe, pero en medio de esa angustia, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios.
y los presos los oían. Hechos 16:25. ¿Quién canta en la angustia? Solo canta el que ha decidido que su comunión con Dios es más fuerte que sus circunstancias. Solo canta el que ha descubierto que el verdadero milagro no es la libertad exterior, sino la paz interior que solo su presencia puede traer. Querido oyente, la angustia no tiene por qué separarte de Dios. Puede ser el momento donde más te acerques a su corazón, donde lo conozcas como nunca antes, donde te enamores de Él sin condiciones. Haz esta oración conmigo. Padre, quiero conocerte no solo en los milagros, sino también en la angustia. No quiero correr de ti en mi dolor, quiero correr hacia ti. Permíteme sentir tu presencia como nunca antes. Haz de esta angustia una puerta hacia la intimidad contigo. Hay un tipo de relación con Dios que solo nace en el quebranto. Y si hoy decides abrirle la puerta de tu angustia, Él no solo entrará, te abrazará, te hablará y te mostrará que incluso en la noche más oscura, Él sigue siendo tu luz. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a enfocarnos en lo exterior, la apariencia, el éxito, el reconocimiento, las posesiones. Pero cuando la angustia golpea, cuando el alma tiembla y el corazón se siente desbordado, todo eso que parecía importante pierde su fuerza. De repente, lo material ya no consuela, el aplauso de los demás ya no llena, las metas terrenales ya no satisfacen. Y es en ese momento, en el crudo silencio del quebranto, que podemos ver con nuevos ojos. La angustia limpia el lente de nuestra alma. Nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿qué estoy buscando? ¿Para qué estoy viviendo? ¿A quién estoy escuchando? El apóstol Pablo, un hombre que vivió grandes glorias espirituales, pero también profundas aflicciones, escribió en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Lo ves? Pablo entendió que había cosas que debía soltar para abrazar lo eterno. Y muchas veces fue el sufrimiento el que le abrió los ojos. Fue la angustia la que le mostró qué cosas eran basura disfrazada de éxito. Querido oyente, tal vez esta angustia no vino a destruirte, sino a despertarte, a mostrarte que hay prioridades que deben cambiar, a revelarte que has invertido tu energía en lo que no te alimenta el alma, a decirte en voz del Espíritu, es hora de reenfocar tu vida, es hora de volver al primer amor, ese amor que no falla, ese amor que no cambia. Ese amor que sigue ahí, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Haz esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por usar esta angustia para mostrarme lo que realmente importa. Quita de mí todo apego a lo pasajero. Enséñame a valorar lo eterno. Hazme ver con claridad y que todo en mi vida apunte a ti. Cuando entiendes que la angustia es una lupa espiritual, empiezas a ver a Dios donde antes solo veías problemas. Y esa visión nueva es uno de los mayores regalos que Él te puede dar. Uno de los obstáculos más grandes para la obra de Dios en nuestras vidas es el orgullo que muchas veces se esconde detrás de máscaras religiosas, de autosuficiencia, de logros personales e incluso de buenas intenciones. Pensamos que tenemos el control, pensamos que sabemos qué es lo mejor, pensamos que podemos con todo, hasta que llega la angustia. Y ahí todo cambia. La angustia nos desnuda, nos muestra que somos frágiles, limitados y que necesitamos más de Dios de lo que estábamos dispuestos a admitir. En 2 Crónicas 7:14, el Señor dejó un principio eterno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Notas la primera condición para que venga la sanidad? Humillarse. ¿Y sabes qué produce eso muchas veces? La angustia. Porque cuando la angustia aprieta el pecho, cuando ya no puedes más, cuando se rompen tus fuerzas, es ahí donde se abre la puerta para la humildad genuina y con ella la presencia de Dios se derrama. Querido oyente, no te resistas al quebranto. No huyas de ese momento donde Dios te está diciendo: déjame trabajar contigo desde lo profundo. Déjame romper lo que estorba para que puedas ser lleno de lo que viene del cielo. Haz esta oración conmigo. Padre, reconozco que muchas veces he confiado en mí más que en ti. Hoy, en medio de esta angustia, te pido que quebrantes mi orgullo. Humíllame en tu amor, rómpeme, límpiame y vuélveme a formar, porque prefiero ser débil contigo que fuerte sin ti. Dios no resiste al corazón altivo, pero se acerca con ternura al quebrantado y humilde. Y si hoy tu alma ha sido tocada por la angustia, estás en el lugar exacto para ser visitado por su gloria. Cuando todo está bien, es fácil decir: confío en Dios. Pero es en los momentos de angustia, cuando la tierra tiembla bajo tus pies, cuando el futuro se torna incierto, cuando el corazón se siente sofocado, ahí es donde la fe verdadera es puesta a prueba. Y no solo eso, es ahí donde se activa, porque la fe no es una emoción religiosa, no es un pensamiento positivo ni una frase motivacional. La fe es una decisión espiritual que se fortalece cuando en todo lo demás se debilita. El apóstol Pedro lo entendió de forma profunda. Él mismo pasó por momentos de angustia, negó a Jesús, lloró amargamente, fue quebrado y más adelante escribió en 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Lo ves? La angustia no destruye la fe, la purifica, la fortalece, la lleva a otro nivel. Querido oyente, si estás en medio de una angustia profunda, no pienses que estás perdiendo tu fe. Tal vez Dios está forjando en ti una fe más fuerte, más pura, más inquebrantable. Esa clase de fe que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Esa fe que no se rinde ante el dolor, sino que se levanta en medio de él y declara: yo sé en quién he creído, y aunque no lo entienda todo, él sigue siendo fiel. Haz esta oración conmigo. Señor, en esta angustia decido creer. Aunque mis ojos no vean respuestas, aunque mi alma tiemble, mi espíritu se fortalece en ti. Activa en mí una fe que no dependa de las circunstancias, sino de tu palabra viva y eterna. Y recuerda esto: la angustia que estás viviendo hoy puede ser el fuego que está refinando tu fe para que resplandezca como el oro. ¿Y si te dijera que esa angustia que tanto duele está conectada directamente con tu propósito más alto? Que lo que ahora te oprime, mañana puede ser tu ministerio más poderoso. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ningún suspiro, ninguna noche sin dormir. Él no solo permite la angustia, la usa para abrir tus ojos a lo que verdaderamente has sido llamado. Mira la vida de José. Fue traicionado por sus hermanos, lanzado a un pozo, vendido como esclavo, injustamente acusado, olvidado en prisión. Pasó años en un ciclo de angustia, donde parecía que su vida no tenía sentido. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, cuando fue llamado ante Faraón, cuando interpretó sueños y fue puesto como gobernador de Egipto, entendió que todo ese dolor tenía un propósito. En Génesis 50:20,
José dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Puedes verlo? La angustia fue la herramienta que Dios usó para llevarlo al lugar exacto donde su propósito se cumpliría. Querido oyente, tal vez no entiendes por qué estás pasando por esta etapa. Tal vez sientes que todo es confusión, pérdida, dolor. Pero quiero decirte hoy, con autoridad espiritual, hay un propósito escondido en tu angustia, y cuando el tiempo de Dios llegue, todo cobrará sentido. Haz esta oración conmigo. Señor, aunque no entienda el porqué de esta angustia, creo que tú estás obrando algo más grande. Revela en mí tu propósito, que este dolor no sea en vano. Úsalo para formar en mí un carácter que esté listo para lo que viene. A veces pensamos que el propósito de Dios se revela en visiones gloriosas en momentos de paz, pero muchas veces se revela en el quebranto, en la soledad, en el silencio, en la angustia. Y si tú estás ahí hoy, puedes estar más cerca de tu llamado de lo que imaginas. Hay algo poderoso que ocurre cuando permites que Dios trate contigo en medio de tu angustia. Te transforma no solo por dentro, sino para los demás. El dolor que hoy enfrentas, la lucha que estás atravesando, las lágrimas que has derramado en lo secreto, no serán en vano. Se convertirán en un idioma espiritual que te permitirá entender, abrazar y consolar a otros que también sufren. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ves? El consuelo que hoy recibes será el consuelo que mañana impartirás. Tal vez te has preguntado, ¿por qué estoy pasando por esto? Y una de las respuestas más hermosas que el cielo te da es, para que puedas consolar a otros con mi amor. Querido oyente, tú vas a salir de esta, y no solo más fuerte, sino más lleno de compasión, más lleno de empatía, más lleno del poder de Dios para abrazar a quienes sufren como tú sufriste. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias porque no desperdicias mi dolor. Hoy decido convertir esta angustia en semilla de consuelo. Úsame para levantar al que está caído, para abrazar al que llora, para ser reflejo de tu ternura en medio del sufrimiento. La angustia puede herir, pero también te capacita, te entrena, te transforma en una herramienta viva de consuelo divino. Y cuando mires hacia atrás, verás que ese valle oscuro fue la escuela donde el Espíritu Santo te preparó para servir con poder y misericordia. Cuando la angustia se instala en el alma, es fácil creer que Dios está lejos, que nos ha dejado, que ha guardado silencio, que no escucha más nuestras oraciones. Pero esa es una de las mentiras más comunes que el enemigo quiere que creas. Porque si logra convencerte de que estás solo, entonces también logrará que dejes de buscar. Y ahí es donde la angustia se convierte en aislamiento espiritual. Pero escucha bien esta verdad. La angustia no te aleja de Dios. Te prepara para experimentar su presencia de una forma más profunda. En el Salmo 34:18 está escrito: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aparta cuando sufres, Dios se acerca. Dios no huye de tu llanto, Dios se sienta a tu lado y recoge cada lágrima. El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, vivió una angustia tan intensa que sudó como gotas de sangre. Y fue ahí, en ese momento de dolor extremo, que el cielo envió un ángel para fortalecerlo. Lucas 22:43 dice:
le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Lo notas? Dios no evitó que Jesús pasara por la angustia, pero lo acompañó, lo fortaleció y no lo dejó solo. Querido oyente, tu angustia no es señal de que Dios te ha abandonado. Es señal de que estás siendo procesado para algo más profundo. Él está más cerca de lo que sientes. Él no se ha ido. Él está trabajando en silencio, preparando el escenario para manifestar su gloria en tu vida. Haz esta oración conmigo. Padre, aunque no te vea, aunque mi alma esté angustiada, elijo creer que estás aquí. Abre mis ojos espirituales, hazme sentir tu presencia. No me sueltes, quédate conmigo en esta oscuridad y llévame a tu luz. Nunca olvides esto. Dios está más presente en tu dolor de lo que estuvo la gente en tus victorias. Él no te abandona. Él camina contigo aún cuando no lo percibes. Hay dolores que no tienen palabras. Hay noches tan oscuras que ni siquiera sabes cómo orar. Hay momentos en los que la angustia parece ahogar toda esperanza. Pero incluso en medio de ese abismo emocional, Dios está escribiendo una historia. Y no una historia cualquiera, sino un testimonio que algún día va a sanar a otros, va a inspirar a otros, va a levantar a los que ahora están cayendo. Muchos de los hombres y mujeres más usados por Dios en la Biblia pasaron por angustias tan profundas que pensaron que no saldrían de ellas. Pero fue precisamente ahí donde Dios los formó. Mira a Ana, la madre de Samuel. Una mujer estéril, angustiada, ridiculizada por Penina. 1 Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, pero después de su clamor, Dios la visitó. Y de su vientre estéril nació un profeta, de su dolor brotó un legado, de su angustia se escribió un capítulo eterno de la historia de Israel. Querido oyente, tal vez ahora no lo ves, tal vez no puedes imaginar cómo este sufrimiento puede tener propósito, pero te aseguro, por la autoridad de la palabra, Dios está usando esta temporada para construir algo poderoso en ti, un testimonio que será luz para otros, una historia de restauración que impactará vidas. Haz esta oración conmigo. Señor, aunque no entiendo todo lo que estoy viviendo, te entrego mi dolor. Haz de mi angustia una historia que glorifique tu nombre. Conviértela en testimonio. Úsame para sanar a otros a través de lo que tú hiciste conmigo. Nunca subestimes el poder de tu proceso. Lo que hoy te duele, mañana puede ser el mensaje que libere a alguien. Lo que hoy te rompe, mañana será el aceite que unja a otro, porque en las manos de Dios nada se desperdicia. Ni una lágrima, ni una herida, ni una noche de angustia. Hay cosas que solo se aprenden en el silencio. Verdades que solo se revelan en la oscuridad. Experiencias que solo se viven en el valle. Y la angustia es una de las aulas más profundas donde el Espíritu Santo enseña. Cuando todo está en calma, es fácil distraerse. Es fácil dejar que la rutina ahogue la voz de Dios. Es fácil vivir sin profundidad. Pero cuando llega la angustia, cuando el alma grita en secreto, cuando los pensamientos son un torbellino, entonces algo ocurre. El corazón se abre y el cielo comienza a hablar de una manera nueva. Job, después de perderlo todo, dijo una frase que estremeció la historia espiritual de la humanidad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Puedes sentir el peso de esas palabras. Antes, Job conocía a Dios por lo que otros decían, por lo aprendido, por lo heredado. Pero fue la angustia lo que le dio una revelación directa, personal, íntima, intransferible. Querido oyente, lo que estás viviendo ahora no es solo sufrimiento, es una oportunidad de conocer a Dios de una manera que nunca imaginaste. Es un tiempo de revelación, es una escuela de sabiduría del cielo. Haz esta oración conmigo. Señor,
Abre mis oídos espirituales en medio de esta angustia. No quiero salir igual. Quiero aprender. Quiero verte como nunca antes. Háblame en el silencio. Instrúyeme en el dolor. Revélate a mí en esta oscuridad con la luz de tu verdad. Dios no te trajo aquí solo para que llores, te trajo para que veas, para que entiendas, para que salgas con una unción que no se encuentra en libros, ni en templos, ni en multitudes, sino en el lugar secreto del quebranto. Y lo que Él te revele aquí sostendrá tu alma por el resto de tu vida. Cuando estamos atravesando angustia, todo en nuestro interior grita: esto se terminó, ya no puedo más. Hasta aquí llegué. Y es normal sentir eso, porque la angustia tiene la capacidad de desordenar nuestros sentidos, empañar nuestras expectativas y hacernos creer que lo que sentimos es más real que lo que Dios ha prometido. Pero aquí hay una verdad que tienes que grabar en tu espíritu. La angustia no es tu final, es el umbral de algo nuevo que Dios está a punto de comenzar. Muchos de los milagros más poderosos registrados en la palabra ocurrieron justo después del momento más angustiante. Moisés frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás. Ana llorando amargamente en el templo. Elías deseando la muerte debajo de un arbusto. Pedro llorando amargamente por haber negado a Jesús. Jesús mismo en el Getsemaní, sudando sangre por la presión de su alma. Todos ellos llegaron a ese punto donde parecía que ya no había más salida, pero en ese momento exacto Dios intervino. Querido oyente, no te atrevas a rendirte ahora. No tomes decisiones permanentes en un momento temporal de angustia. Lo que estás sintiendo no es el final de tu historia. Es solo una página oscura que da paso a un capítulo de redención, poder y revelación. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. No invirtió todo lo que ya hizo en ti para soltarte ahora. No, Él está más comprometido con tu destino que tú mismo. Haz esta oración conmigo. Señor, aunque todo en mí grita que esto es el final, yo decido creer que es solo el principio. Me niego a rendirme. Te entrego esta angustia y me aferro a tu promesa. Llévame más allá de este valle. Haz de esta crisis un nuevo comienzo contigo. Hoy profetizo sobre tu vida. Esta angustia no te sepultará. Será la sala de parto de tu llamado. De aquí saldrás más fuerte, más lleno del Espíritu, más convencido de quién eres en Cristo. Dios no desperdicia procesos. Y el tuyo, aunque hoy duela, está cargado de propósito eterno. Llegaste hasta el final. Y eso, querido oyente, no es poca cosa. No todos soportan caminar por un mensaje tan profundo como este. No todos tienen el corazón sensible para recibir verdades que confrontan, sanar heridas que duelen y aceptar que la angustia también puede ser una herramienta en las manos de Dios. Pero tú llegaste. Tú escuchaste, tú fuiste procesado palabra tras palabra, y eso solo puede significar una cosa: Dios te escogió para algo mayor. Tal vez aún no tienes todas las respuestas, tal vez la angustia no desapareció por completo, pero algo dentro de ti se encendió, una semilla fue plantada, una esperanza comenzó a brotar. Y ahora sabes que no estás solo, que no estás olvidado, que esa angustia que llevas no es el final de tu historia. Hoy quiero invitarte a dejar una marca de este momento en los comentarios, no por vanidad, no por algoritmo, sino como una señal entre tú y Dios, como un memorial espiritual. Comenta ahora mismo esta frase: Dios me está levantando desde mi angustia. Escríbelo con fe. Decláralo aunque aún no lo sientas. Proclámalo aunque tus emociones digan lo contrario. Porque en el mundo espiritual, cuando confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, las cadenas comienzan a romperse. Ahora te pido algo más. Si este mensaje tocó tu vida, dale like al video.
Ese pequeño gesto no es solo un clic. Es una forma de decirle a YouTube: muéstrale esto a más personas, llévalo a quienes también están al borde del colapso. Hazte parte de este mover. Sé una antorcha que ayuda a otros a encontrar la luz. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es por estadísticas, es por comunión. Cada video aquí es una cita divina, una palabra preparada para ti, una guía espiritual para tus noches oscuras. No pospongas más esa decisión. Piénsalo así: una oveja que oye la voz de su pastor, la sigue. Y si aquí has sentido que Dios te habló, haz de este canal tu espacio seguro, tu altar digital, tu rincón sagrado con el Espíritu Santo. También te animo a compartir este video con alguien. Puede ser tu madre, un hermano, un amigo, alguien que no tiene fuerzas para hablar, pero necesita oír lo que Dios está diciendo hoy. No subestimes el poder de un enlace enviado. A veces, eso que compartes es lo que impide que alguien se rinda. Tú puedes ser esa mano extendida. Y ahora, antes de cerrar este video, te pido una última cosa. Permanece en silencio unos minutos. No cierres todavía. No te vayas aún. La música que escucharás ahora fue pensada para que el Espíritu Santo selle todo lo que fue hablado. Respira profundo, cierra los ojos si puedes y solo escucha, siente, ora. Que esta atmósfera no se rompa, que esta presencia no se interrumpa. Yo estaré orando por ti. Desde donde estoy, bendigo tu vida y declaro que esta angustia no será tu ruina, será tu punto de partida, el lugar donde Dios empieza a escribir un nuevo capítulo. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por dejarte transformar. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.